Muchos pueblos han sabido destacarse a lo largo de la historia, pero la mayoría de ellos, por más fuertes y poderosos que fueran, más tarde o más temprano terminaron desapareciendo o mezclándose con otros pueblos. Seguramente recordarán que en la antigüedad hubo invasiones, conquistas y destrucción de ciudades. Sin embargo, hubo un pueblo muy pequeño que, a pesar de su escaso poder militar, logró permanecer y permanecer hasta la actualidad, atravesando el vasto océano de la historia. Este fue el pueblo hebreo, que logró perdurar gracias a una poderosa convicción, la de sentirse el pueblo elegido de Dios. Abraham, el primer hebreo. El origen y la memoria del pueblo hebreo se encuentra en el libro más leído de la historia. Bien, veamos, ¿cuál creen que es? ¡Peter Pan! ¡La Bella Durmiente! No. ¡Caperucita Roja! Tampoco. El libro es la Biblia. La Biblia nos cuenta que hacia el año 1900 a.C., Abraham, el hijo de un escultor de la ciudad de Ur, selló un pacto con Dios, y este le prometió las tierras de Canaán. Entonces, Abraham emprendió la importante misión que le había sido encomendada. Reunió a todo su pueblo fuera de las murallas de la ciudad y lo guió en el largo viaje hacia las tierras que le habían sido prometidas. Había un pequeño problema. Las tierras de Canaán no eran nada fáciles de habitar. Un gran número de pueblos de la región también estaban muy interesados por ocupar esos territorios. Es que esas tierras eran ricas y fértiles, y además se encontraban justo en el medio de los dos grandes reinos de esa época, el de Egipto al norte de África y el de Babilonia en la Mesopotamia. Estos dos poderosísimos reinos se disputaban estos territorios, ya que por ahí pasaban una infinidad de rutas comerciales. Pero para los hebreos, esa tierra era mucho más que una zona fértil. Como decía la Biblia, era su tierra prometida. Pero el pacto que Abraham hizo con Dios implicaba una cosa más. Él y su pueblo debían renunciar a todas esas religiones que adoraban a muchos dioses e ídolos tallados en la piedra para comenzar a respetar a un único Dios y creador de todas las cosas. Los patriarcas. Yo, Abraham, fui líder de mi pueblo, digamos, el primer patriarca. Un patriarca era un jefe de la familia, pero también era la cabeza religiosa y la persona que imponía las leyes. Del patriarca dependía su esposa, sus hijos y los hijos de las familias allegadas. Al morir uno de ellos, lo sucedía el primogénito. Esto quiere decir el primer varón de cada familia. El primogénito de Abraham fue Isaac, y el de Isaac, Jacobo, que se hizo famoso porque tuvo 12 hijos, y cada uno de ellos fue patriarca en su tribu. Estas fueron las 12 tribus originarias del pueblo de Israel, el pueblo que sigue las enseñanzas y la palabra de Dios. El cautiverio en Egipto. Entre los hijos de Jacobo, que eran también bisnietos del gran Abraham, José tenía una gran virtud. Soñaba cosas que luego sucedían. Un día José contó uno de sus sueños a sus hermanos. En ese sueño, sus hermanos lo alababan inclinándose ante él. Esto generó tanta envidia en sus hermanos que lo arrojaron a un pozo y luego lo vendieron a una caravana de comerciantes que iban hacia Egipto. En Egipto, José fue esclavizado y luego encarcelado. Sin embargo, su fama para interpretar los sueños trascendió hasta el mismísimo faraón. El faraón le contó a José que el sueño le había mostrado primero 7 vacas muy gordas y luego le mostraba otras 7 vacas, pero muy flacas. José le advirtió al faraón que luego de 7 años de abundancia, vendrían 7 años de escasez. El faraón quedó convencido y decidió nombrarlo su virrey. Serás mi virrey. Cuando llegaron los años de hambre en toda la región, Egipto había guardado mucho alimento,
Mientras tanto, los 11 hermanos de José, desesperados por el hambre, viajaron con sus familias hasta Egipto buscando algo para comer. José los recibió, los perdonó y los protegió. Pero este bienestar no iba a durar mucho. Un nuevo faraón se había hecho gobernante de Egipto y a diferencia del anterior, este temía a los hebreos y los despreciaba mucho. Así que los esclavizó a todos, sometiéndolos a maltratos terribles. La esclavitud en Egipto duró 210 años, pero un día iba a nacer un hombre que se convertiría en el gran libertador, un verdadero héroe. Y ese hombre se llamó Moisés. Una vez que Moisés liberó a su pueblo de la esclavitud, tuvo que deambular unos 40 años en el desierto. Durante este periodo, Moisés subió al monte de Sinaí, donde recibió de Dios, el mismísimo Dios, las tablas de la ley que contenían Los 10 mandamientos. Estos mandamientos eran un código de conducta que todos los hebreos debían respetar. Los hebreos protegieron las tablas en el Arca de la Alianza y las transportaron a lo largo del desierto. Dios estaba probando a su pueblo antes de permitirles volver a la tan ansiada tierra prometida de Canaán. El regreso a Jerusalén. Una vez que los descendientes de las 12 tribus hebreas habían regresado a su tierra, empezó el periodo más esplendoroso de esta civilización, el de los reyes de Israel. Así fue que los hebreos decidieron nombrar a un rey fuerte y capaz de combatir a todos sus enemigos. A finales del siglo XI a.C., el buen juez Samuel designó a Saúl como el primer rey de Israel. Este hombre de gran valor derrotó a los amonitas y a los moabitas, pero no pudo con los filisteos. Entonces, un joven pastor llamado David sobresalió entre todos y desafió al gigante Goliat, jefe de todos los filisteos. David derrotó a Goliat usando la inteligencia y no la fuerza. Con tan solo una onda, le dio un golpe certero al gigante justo en el medio de los ojos. Así fue que venció a los filisteos y alcanzó el objetivo de vivir en paz en la tierra prometida y hacer de Jerusalén la capital política y religiosa del reino. El rey Salomón fue hijo de David y dedicó toda su vida a la construcción del templo de Jerusalén, que era el más imponente de todos los templos dedicados a ese único Dios. Además, Salomón, que era un hombre sabio y justo, buscó por todos los medios evitar las guerras y las invasiones, pero no lo consiguió. Los demás pueblos, asirios, babilonios y egipcios, no estaban dispuestos a que las estratégicas tierras de Canaán quedaran solo en manos de los hebreos. En el año 922 a.C., Salomón murió y se armó un lío tremendo, ya que los hebreos no se ponían de acuerdo en cómo defender sus tierras. Entonces se dividieron en dos reinos, el de Judá al sur y el de Israel al norte. Las invasiones. Durante cientos de años, los dos reinos hebreos vivieron separados. Por ese motivo, no tenían la fuerza suficiente para enfrentar a sus enemigos. El reino de Israel duró casi 200 años hasta que el gran emperador de Asiria, Sargón II, lo invadió, destruyó la capital Samaria y expulsó a los hebreos a otras regiones. El reino de Judá duró más tiempo, hasta que un rey de Babilonia, Nabucodonosor II, invadió la ciudad sagrada de Jerusalén. Destruyó el templo que había construido Salomón y expulsó a todos los hebreos a Babilonia. En la Biblia se recuerda a este período oscuro como la primera diáspora. Durante esos años de cautiverio quedaron en el olvido las viejas disputas entre los hebreos de los dos reinos y todos los descendientes de Abraham pasaron a llamarse por igual, el pueblo judío. Pero tuvieron que esperar 50 años más hasta que en el 539 a.C. fueron liberados por los persas y lograron volver a la ciudad sagrada de Jerusalén, donde reconstruyeron el famoso templo hecho por Salomón. Todas las penurias que habían superado habían hecho que sus convicciones fueran aún más fuertes.
poco a poco decidieron aislarse de los demás pueblos de la región, convencidos de que su único Dios era la única verdad. Para ello, los profetas advirtieron durante muchos años los mandatos sagrados de las primeras 5 partes de la Biblia que llamaron Torá. La gran diáspora. Por más de 200 años, los judíos se dedicaron a consolidar su religión, su cultura y su forma de vida de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Pero nuevas invasiones golpearon a los judíos. Primero fueron los griegos bajo las órdenes de Alejandro Magno, y más tarde los romanos anexaron Canaán a su imperio. Aunque por lo general fueron un pueblo pacífico, un día, en el siglo I después de Cristo, los judíos decidieron rebelarse ante tanta opresión. Entonces organizaron una sublevación. Los judíos lucharon contra temibles legiones romanas con insistencia y valor, tanto tiempo como pudieron. Pero el ejército imperial era muy poderoso. Luego de 2 años de estar sitiada y sometida por el hambre, Jerusalén cayó. Tito, emperador de Roma en ese momento, mandó a destruir por segunda vez el templo de Salomón e incendió toda Jerusalén. Los pocos que sobrevivieron se dispersaron por el mundo en busca de otro lugar donde vivir. Una vez más, los judíos fueron un pueblo sin patria. Un gran grupo de ellos se dirigió a la península ibérica pasando por el norte de África, y ese fue el comienzo de una nueva vida. A estos judíos se los llamó sefaradíes, y vivieron muchos años allí. Sin embargo, en el siglo XV fueron nuevamente expulsados por los reinos católicos de España y Portugal, que veían en ellos una amenaza a sus creencias. Los sefaradíes tuvieron que dispersarse nuevamente. La tierra prometida. Durante los siglos siguientes, los judíos siguieron huyendo, buscando dónde vivir y soñando con regresar a las tierras de Canaán. En muchos momentos, rabinos o miembros del pueblo hebreo hicieron llamados para que todos regresaran a su tierra. Sin embargo, la larga diáspora que vivía el pueblo alrededor del mundo hacía imposible el reencuentro. Pero sus convicciones y sus rituales los siguieron manteniendo unidos. Una de estas prácticas más importantes era la lectura de la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. También siguieron celebrando el sábado como el día más importante de la semana, porque ese día el ser humano descansaba tal y como lo hizo Dios después de culminar la creación del mundo. La boda fue otro típico ritual de las costumbres judías. Allí se rompe una copa para recordar que una alegría nunca será completa hasta que el templo no sea reconstruido. Un rabino recita 7 bendiciones y en la última pide el pronto regreso del pueblo a la tierra prometida. Muchos pueblos que sufrieron persecuciones similares finalmente desaparecieron. Pero esto no le pasó a los hebreos, quienes lograron sobrevivir gracias a su fuerza interior, a su capacidad de superación en situaciones extremas y a la lectura de la Torá, que describe los mandatos de ese Dios único e intangible que los había elegido. Muy bien, este video lo pueden encontrar en YouTube, se llama El Pueblo Hebreo. Así lo encuentran, es muy lindo y si se dan cuenta, en 15 minutos resumió toda la historia que ayer vimos y lo que hoy veremos. Entonces, bueno, de esta manera ya nos refrescó la memoria y todo esto nos hace darnos cuenta de lo que hablábamos el día de ayer, que la Biblia, a pesar de ser 66 libros, nos narran una sola historia. Es un sistema armónico, es un sistema ordenado, y eso es lo que hace a este libro algo sobrenatural. ¿Cómo es posible que los escritores, habiendo estado separados por el tiempo, separados por incluso en ocasiones por lugares geográficos, de diferentes contextos sociales, cómo es posible
que todos narran una sola historia, que lleva una continuidad. Esto solamente puede ser posible si existe un editor de este texto, un editor que está fuera de la dimensión del tiempo y del espacio. Solamente así. ¿Por qué? Porque en este libro se nos narra desde Génesis hasta Apocalipsis el pasado, presente y futuro de una nación, la nación del pacto, la nación de Israel. Así que bueno, pues el día de hoy vamos a dar un recorrido. La única herramienta que vamos a tener el día de hoy para hacer nuestro estudio es la Biblia. Esa va a ser nuestra herramienta. Y en especial va a ser el índice de nuestras Biblias. Yo creo que todas las Biblias tienen un índice, ¿correcto? Bueno, vayan al índice de la Biblia. Y si hay un libro que tenemos que apreciar como creyentes, si hay un libro que tenemos que valorar, si hay un libro que tenemos que amar, es la Biblia. Y en el momento que podemos tener la capacidad de entender el mensaje central de cada uno de los 66 libros de la Biblia y entender que todos forman un conjunto perfecto, entonces nuestra fe va a ser mucho más sólida. Dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que mi objetivo en este día de Shabbat, día de reposo, es hacer lo que está ordenado. El Shabbat, como dice la Escritura, es una Mikra Kodesh. Mikra Kodesh significa una santa convocación. La palabra Mikra tiene que ver con el verbo leer, lectura. Entonces es un día para leer, es un día para escuchar, es un día para meditar en las Escrituras. Y ayer, después del tiempo tan hermoso que tuvimos de partir el pan, de tomar esa copa, de convivir las familias, fue algo muy, muy especial. Sin duda se van a quedar con el antojo de continuarlo. Y dentro del tiempo que estábamos cenando y compartiendo, había algunas inquietudes que me gustaría aclarar antes de comenzar, acerca de, bueno, ¿cómo es que se cambió esto del día? ¿Y por qué, si dice la Escritura que el sábado, por qué después se cambió al domingo? Todo esto es un tema bastante controversial. Yo sé que aquí a poco ustedes lo irán estudiando. Sin duda una de las inquietudes que surge cuando uno empieza a descubrir las raíces hebreas de la fe es pues un cuestionamiento de las propias prácticas de uno, del contexto en el que uno viene, en el que bueno, pues uno se reúne en domingo y uno empieza a decir, bueno, pues que no debería ser el sábado, y van a venir, se los aseguro que van a venir esas cuestiones, ¿no? Y mi consejo es que lo estudien, profundicen en el tema. Y últimamente lo que quiero decirles es que en realidad no hay problema en reunirse el domingo, no hay ningún problema. De hecho, pues estando en un país de Occidente como este, pues es lo más normal reunirse en domingo. Ese no es el problema. De hecho, pues finalmente todos los días son para el Señor. Si se reúne el domingo, el lunes, el martes, todos los días sería una maravilla. El problema está en decir que Dios cambió el día. Ese es el problema. Okay. El decir ya Dios ya no dijo que ya cambió el sábado y ahora ya es el domingo, ese es donde entran las controversias. Entonces, pues bueno, se los dejo ahí para que lo consideren. Y bueno, pues dicho esto, vamos ahora así a iniciar y pues quiero reiterar mi gratitud a los pastores. Le comentaba hoy a Rodrigo y Sandy que he conocido muchos pastores, de verdad les digo, muchos pastores y pastores con el corazón, con la humildad, con la pasión que tienen sus pastores para recibir este mensaje. Es algo que yo aprecio mucho y le doy muchas gracias a Dios por sus vidas. Muchas gracias, pastor. Bueno, pues acompáñenme por favor ahora sí a sus índices, los índices de sus Biblias, y vamos a hacer un recorrido hablando de los aspectos más relevantes de los 66 libros de la Biblia, para comprobar que los 66 libros hablan de una sola historia. Todos están unidos por una especie de hilo que recorre desde Génesis hasta Apocalipsis. Es como la columna vertebral de toda la Biblia. Esta historia la ves desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuál es esta historia? La elección de un pueblo
el pacto con un pueblo, el rompimiento del pacto de este pueblo, la renovación del pacto de este pueblo y la restauración final de este pueblo. Ese es el mensaje central de los 66 libros de la Biblia, comenzando por el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y nos da toda una serie de detalles desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, todo para indicar cuáles son los orígenes, cuáles son los antecedentes de la persona que fue llamada para iniciar un pueblo que sería luz a las naciones. ¿De qué familia estamos hablando? Ahora sí ya lo tenemos muy fresco. ¿Qué familia estamos hablando? La familia de Abraham, que a partir del capítulo 11 se empieza a narrar los antecedentes de Abraham, y en el capítulo 12 ya se habla acerca del pacto que inicia, de las promesas de bendición a la descendencia de Abraham, y ese es el tema más importante del libro de Génesis, 50 capítulos de Génesis, y si del capítulo 12 al capítulo 50 ya nos hablan de Abraham y sus descendientes, pues entonces, ¿cuál es el tema del libro de Génesis? ¿De qué habla el libro de Génesis? En su mayoría, de la familia de Abraham, la familia de Isaac, la familia de Jacob, con un especial énfasis a lo que más ocupa capítulos el libro de Génesis, es a la familia de Jacob. Ya llega un momento en que ya toda la historia, y una vez más, si analizamos que en un libro a lo que se le dedica más contenido es el tema central, bueno, a lo que se le dedica más contenido es a la historia de Jacob. Jacob, sus hijos, sus 12 hijos, de estos 12 hijos elige a un primogénito llamado José, Yosef en hebreo, que significa añadirá. ¿Okay? Y conocen toda la historia, todo el sufrimiento que pasa José por su rechazo, todos los sueños que él tiene de grandeza, y finalmente todo tiene un propósito, el rescatar a su familia y traerlos a morar a la tierra de Egipto. Egipto se convertiría como en el vientre, como en la matriz que formaría a la nación del pacto. Y están ahí en Egipto 400 años, y al final de este tiempo en Egipto es cuando el Señor los sacaría de ahí. Ya se lo había prometido a Abraham, ya le había dicho a Abraham que primero su descendencia moraría 400 años en Egipto, y después les sacaría de ahí con gran poder. ¿Y con qué concluye el libro de Génesis? El libro de Génesis concluye con el ataúd de José en Egipto. Un libro muy peculiar, un libro que comienza hablando: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y termina diciendo: y José fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Qué te parece un libro que termina así? ¿Has visto una película que, oye, qué pasó y cómo que termina? O sea, me cuentas toda esta historia para decirme que termina en un ataúd en Egipto. ¿Qué es eso? Y fíjate que ya desde ahí está prefigurada una historia que está en Egipto en un ataúd. ¿Qué hay dentro de un ataúd? Huesos secos de alguien que se llama Añadirá, que esos huesos secos han de salir algún día de Egipto. ¿A qué les recuerda esos huesos secos? Ezequiel capítulo 37. ¿Y quién sería quien se llevaría esos huesos secos? ¿Qué es lo que el Señor soplaría para revivir? El Espíritu es un sinónimo de la palabra de Dios. Mis palabras son espíritu y son vida, dice la Escritura. ¿Y quién fue quien se llevó los huesos de Yosef rumbo a la tierra prometida? ¿Quién se los llevó? Cuando llegamos a Éxodo vamos a ver que es Moisés quien se lleva los huesos secos de José. O sea que en un sentido, lo que enseña Moisés es lo que ha de revivir a los huesos secos de la descendencia de Yosef. Y bueno, el libro de Éxodo comienza con la palabra Shemot en hebreo, que significa nombres. En hebreo los libros de la Torá reciben su nombre, su título, basado en la primera palabra con la que inicia el libro. El primer libro, Génesis, comienza con la palabra Bereshit. Por eso en hebreo el libro de Génesis se le llama Bereshit. El nombre de Éxodo comienza con la palabra Shemot, que significa nombres.
que estos son los nombres de los que entraron en Egipto. Y por eso se le llama Shemot. Después Levítico dice, y llamó el Señor a Moisés. Y la palabra llamó es Vaikra, y por eso se llama el libro Vaikra en hebreo, Levítico en el título en español. Y Éxodo, Shemot. Estos son los nombres de los que entraron en Egipto. Y te da toda una lista de los que entran. ¿Qué te hace pensar que Moisés se tomó el tiempo, por cuanto le fue dictada la palabra, y le fue dictada la palabra, y según algunos rabinos, y yo creo eso, que a Moisés le fue dictada la palabra de Dios letra por letra? Por eso es que no puede ser alterada la Torah, por eso es que no se le puede quitar una letra sola a la Torah, porque todo se descompone. Por eso Jesucristo dijo que no se le puede quitar ni una J, la palabra, cuando dice J, bueno, eso obviamente no existe en hebreo, se está refiriendo a una yud. La yud en hebreo es la letra más pequeñita del alfabeto. Entonces dice, no le puedes quitar ni una yud, porque hay en el hebreo hay diferentes tamaños, las letras tienen diferentes tamaños, la yud es la más chiquita. Entonces Jesús dice, a la Torah, a la ley, no se le puede quitar ni una yud. ¿Por qué? Porque si fue dictada por Dios, si Dios la dijo, ¿será que Dios puede contradecirse, puede cambiar? No, Él dijo, Él hará. Entonces, la palabra de Dios, cada nombre que dice, cada detalle tiene un propósito, está ahí por algo. No nada más así porque pues vio muy ocioso a Moisés, se puso a dictarle nombres y nombres y nombres y nombres. Y entonces ahí está toda la lista de los nombres de los que entraron en Egipto. ¿Qué quiere decir? Dios cuenta a sus ovejas como un pastor. ¿Tú crees que a un pastor le importa si de repente le vuelan una oveja, se la lleva el lobo? ¿Le importa a un pastor? Por supuesto que le importa, ¿no? Sobre todo si el pastor ama a sus ovejas. Si es asalariado y las está nada más cuidando, no son de él, pues no les importan. Pero a Dios le importan sus ovejas. Y por eso se da una lista de los nombres que entran. Él cuenta y no nada más cuenta cuántas personas entran. Dios tiene la capacidad de contar lo que hay dentro de esas personas. Si tú y yo partimos una manzana a la mitad, tú y yo tenemos la capacidad de contar cuántas semillas tiene la manzana. Pero Dios tiene la capacidad de contar cuántas manzanas hay en cada semilla. Entonces Dios sabía de esos nombres que entran a Egipto. Ellos sabía de ellos cuántos habrían de surgir para llenar las naciones y cumplir la promesa dada a Abraham, que tu descendencia será incontable, como las estrellas del firmamento. Y bueno, eso narra Éxodo, los que entran a Egipto y entran y viven ahí un tiempo, viven muy bien, porque Joseph, el soñador, pues fue una persona muy importante para Egipto. Gracias a la sabiduría de Joseph, Egipto fue engrandecido. Pero llegó un tiempo después de unos años, y esto nos habla de lo efímero de la fama, lo efímero de la gratitud humana. Después de unos años se olvidó quién era Joseph. Se olvidó el pueblo de Joseph. Y surgió un faraón que al ver cómo se estaban multiplicando, le dio temor de que algún día le invadieran. ¿Qué fue lo que hizo? Mandó matar a todos los niños. Lo mismo que hizo Herodes el Grande en su momento. Mandó matar a todos los niños y una familia decide preservar a un bebito, lo mete ahí en una canastilla. De ahí surge el nombre de los actuales cunitas de bebés, que les llaman Moisés. De ahí surge, porque lo pusieron en una canastita y lo echaron al río. Y ahí es donde Dios, de manera sobrenatural, hace que se encuentre esta canastita y es adoptado Moisés en el palacio de Faraón, nada menos. Y ya desde Moisés, desde que lo toman al bebito, dice la hija del Faraón, dice, este es un niño de los hebreos, un niño hermoso, le gusta mucho. Dice, su nombre será Moisés, porque él fue sacado de las aguas, Moshe sacado de las aguas.
¿Qué representan las aguas según el libro de Apocalipsis? ¿Alguien recuerda que las aguas qué representan? Naciones, naciones. O sea que Moisés, sacado de las aguas, es un símbolo. Él es el libertador, el que ha de sacar a su pueblo de lo que en ese momento representa un conjunto de naciones. Egipto es un conjunto de naciones. Egipto es el imperio en aquel momento que gobierna en aquel tiempo. Entonces Moisés, sacado de las aguas, ha de salir de las aguas para algún día sacar a su pueblo. Y bueno, pues vive Moisés en Egipto muchos años, se convierte en alguien muy muy importante y llega el punto en que él desprecia sus títulos, sus riquezas, y pues sigue el llamado de todo verdadero israelita, de poner en primer lugar a Dios, de buscar primero el reino de Dios y su justicia y saber que todo lo demás vendrá por añadidura. Y él sigue las pisadas de su padre Abraham. Abraham salió de su tierra, de su parentela, de su fama, de sus riquezas, de todo lo que podía ofrecerle Ur de los Caldeos, rumbo a una tierra prometida. Y en este caso Moisés hace lo mismo, recibe el llamado de Dios, decide identificarse con un pueblo de esclavos, y esto no es nada fácil. Ponte a pensar lo que implicaría para ti, viviendo en el Palacio de Buckingham, en Inglaterra, o viviendo en la Casa Blanca, y que de repente te digan, a ver, salte de aquí y te vas ahora a identificar con lo más bajo de los estratos sociales, con los esclavos, con lo más bajo. Imagínate todo lo que implicaría tomar esa decisión. Y bueno, él la toma, 40 años tuvo para ser formado en Egipto, para ser formado en toda la sabiduría de los egipcios, 40 años en el desierto para Dios desprogramarlo, y los últimos 40 años de su vida para ser usado poderosamente por Dios. 40 años para ser entrenado en pensar que él era alguien, 40 años en el desierto para que Dios le muestre que él no era nadie, y los últimos 40 años para mostrarle que si Dios está a su lado, ¿quién contra él? Esa es la historia de nuestras vidas, seguramente esa es la historia de tu vida. El mundo te dice, tú eres grande, tú eres algo. Después el Señor te desprograma y te dice, no, tú no eres nada. Y después el Señor, ya que reconoce que no eres nada, dice, ahora sí estás listo para ser usado por mí. Y llegó un punto, imagínense, después de ser alguien tan importante en Egipto, que ya cuando el Señor lo llama, le dice, Señor, no llama a alguien más, yo no sé ni hablar. Imagínense qué nivel de humildad. Dice la Escritura que Moisés era el más manso, el más humilde de todos los hombres de la tierra. Eso es lo que lo capacitó para ser usado por Dios. Tú jamás serás demasiado pequeño para ser usado por Dios. Pero puede ser que seas demasiado grande para ser usado por Dios. Y pues Moisés se convierte en el libertador de la nación. Ese es el tema del libro de Éxodo. Saca al pueblo de la esclavitud con señales, con prodigios, con una mano poderosa. Dios juzga los ídolos de Egipto. Las plagas, las 10 plagas tienen que ver con juicios a dioses en quienes los egipcios confiaban. Si el primer éxodo es un anticipo de lo que será el segundo éxodo, y si la manera como Dios sacó a su pueblo de Egipto fue a través de los juicios a los dioses de ese tiempo, y el segundo éxodo va a ser similar, o aún más poderoso y más grande, ¿cuáles serán los dioses a quien Dios tiene que juzgar actualmente para sacar a su pueblo del exilio final? ¿Cuáles son los dioses que la humanidad exalta actualmente? A ver, pónganse a pensar. ¿Cuáles son los ídolos de este mundo? El dinero, el materialismo. Entonces, ¿qué tendría que juzgar Dios en estos tiempos para mostrarle al Señor, al ser humano que su confianza, que su seguridad no depende de esas cosas? ¿Qué será lo que el Señor tiene que juzgar? Y ya comenzó, déjenme decirles que ya comenzó. Y bueno, hace prodigios, hace señales extraordinarias. La diferencia entre la fe hebrea con otras religiones, con otros pensamientos, otras filosofías, es que generalmente otras filosofías, otras religiones empiezan con un hombre que tiene alguna visión, un hombre que de repente se levanta como líder, como iluminado y guía a un pueblo. Eso generalmente es el común denominador de todas las religiones.
¿Cuál es la diferencia con la fe hebrea? Que Dios no se le manifestó nada más a Moisés. De hecho, pues no le creían. Varias veces, en una ocasión estuvieron a punto de apedrearlo. O sea, Dios no se le manifestó nada más a Moisés. Dios se le manifestó a un pueblo entero. Un pueblo entero. Y ayer hicimos un cálculo conservador, que eran alrededor de 3 millones. Y el Señor dijo, ¿alguna vez se ha visto cosa semejante? Que el Señor se manifieste a un pueblo y saque a un pueblo de una nación para hacer otra nación. O sea, ¿alguna vez se ha visto cosa semejante? Entonces, esa es la grandeza y eso es la razón por la que la fe hebrea permanece hasta nuestros días. O sea, no es una cosa sencilla que el creador del universo se haya manifestado a todo un pueblo, a toda una nación. Y ahí en el monte Sinaí, después de 50 días de salir de Egipto, pues ahí habló prácticamente directamente con ellos. Escucharon su voz. Fue tan fuerte el escuchar su voz que se llenaron de temor y le dijeron a Moisés, ya Moisés, mejor tú habla. No queremos seguir escuchando la voz, nos vamos a morir. Estar en la presencia de Dios es algo tremendo. Dice que el monte humeaba y había fuego ahí en el monte Sinaí. Hay hallazgos recientes de dónde está el lugar original del monte Sinaí. Y curioso porque esto va en contra de la tradición que decía que estaba en la península de Sinaí. Porque el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas dice que está en Arabia, el monte Sinaí en Arabia. Entonces eso empezó a hacer que algunos arqueólogos, investigadores buscaran otra alternativa a la tradicional de la península del Sinaí y pues buscando todo un éxodo alterno, una ruta alterna, descubrieron un monte que concuerda con todas las especificaciones del libro de Éxodo y que está en Arabia Saudita. Y que en la cima del monte, todavía actualmente, la cima del monte es negra. A pesar de que el monte es como café, la cima es negra como si hubiera habido ahí fuego, como si las piedras incluso están totalmente ennegrecidas por fuego. Entonces es algo sobrenatural. Dios se manifestó ahí, habló su palabra. Y esa es la historia de Éxodo, ahí está el decálogo, ahí está el pacto, los mandamientos. La rebelión del pueblo de Israel en plena boda, en plena luna de miel. ¿Qué creen que sucedió? En plena luna de miel, ¿has visto cosa semejante? Que en plena luna de miel la esposa se va con un amante, con alguien que le gusta y se va con otro. O sea, ¿has visto cosa semejante? Bueno, eso sucedió con el pueblo de Israel. En plena luna de miel, en plena boda, se firma el contrato de bodas. El contrato de bodas es los mandamientos, es la Torah, las instrucciones. ¿Serás fiel a este pacto? Sí, voy a ser fiel. Todo lo que tú digas haremos. Firman el pacto. Ok, voy a recoger el pacto firmado, voy por él, espérenme tantito. Se fue 40 días. ¿Y qué pasó en esos 40 días? Dijeron, oye, no, se me hace que Moisés ya no va a regresar. ¿Qué vamos a hacer? Ya nos quedamos acá. Ay, necesitamos dioses que nos guíen, que nos lleven. Aarón, ayúdanos, haz algo. Y pues ahí Aarón se pone a fabricar el becerro de oro. Y de repente dice que Moisés, cuando estaba allá arriba, de repente el Señor le dice, oye, baja, porque tu pueblo ya se corrompió. Baja. Le dice, tu pueblo ya, o sea, ya ahí hay una escena simpática porque Moisés le dice, no, tu pueblo, y Dios le dice, no, tu pueblo ya se corrompió. Y baja Moisés con las tablas y dice que cuando oyó las danzas y los bailes y oyó la música, en ese momento rompió las tablas. Y los rabinos preguntan, ¿por qué no rompió las tablas cuando Dios le dijo, tu pueblo se corrompió? ¿Por qué no en ese momento rompió las tablas? ¿Por qué las rompió? Hasta que oyó la música, el baile, la pachanga. ¿Por qué ahí la rompió? Y cuentan algo muy interesante y dicen que Moisés rompió las tablas en el momento que oyó bailes y música. Porque no es lo mismo escuchar que alguien está pecando, está transgrediendo, a escuchar que alguien está celebrando por pecar. Son dos cosas diferentes. Una cosa es ver a alguien que está pecando y bueno, a veces ves a la gente toda deprimida y afligida porque sabe que está mal, sabe que está pecando. Y todavía cuando ves a alguien afligido y llorando porque no puedo salir de esto, sabes que hay esperanza. Hay esperanza con esa persona. Hay de nosotros cuando celebremos, bailemos en el pecado,
ahí sí estamos en serios problemas, porque ahí ya no hay nada que hacer. Cuando nos deleitamos en el pecado, cuando en el lodo estamos cantando y bailando en el lodo, estamos en serios problemas. Y ahí Moisés rompió las tablas. Ahí dijo, no hay nada que hacer. Y Dios tuvo que hacer un milagro, y todo eso es una prefiguración del nuevo pacto que el Señor va a hacer. Ya no en corazones de piedra, sino en corazones de carne. Y después de que baja Moisés, ve que se corrompen y todo eso, pues ve que los levitas son los que no se corrompieron. Ahí Dios les revela a Moisés la necesidad de hacer un tabernáculo donde se llevan a cabo ofrendas por el pecado, sacrificios y todo eso. Y el tabernáculo fue una revelación divina como resultado de la rebelión del becerro de oro. Es decir, el tabernáculo fue la solución divina para expiar el pecado de Israel. Y fue algo que ya Dios tenía previsto de antemano. El tabernáculo, Moisés lo copia de un modelo que estaba en el cielo, y todo lo que él hizo es copiar algo que ya existía. ¿Por qué? Porque Dios ya había ideado, antes del problema, Dios ya tenía la solución. Dice la Escritura, el Cordero fue inmolado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios ya sabía que el corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Ya Dios había ideado la expiación, el rescate. Y le da el tabernáculo, y en Éxodo también se relatan todos los detalles del tabernáculo. Todos los detalles en el tabernáculo apuntan a la redención que Dios había de traer a través de su Hijo, a través de el Mesías que él enviaría para expiar el pecado del pueblo. Y cada detalle, cada símbolo, la menorá, el pan de la preposición, el altar del incienso, todos esos detalles, es fascinante estudiarlo, tienen que ver con la obra redentora del Hijo de David. Y entramos al tema de Levítico, que es todo eso, es la explicación del sacerdocio, la explicación del culto, la explicación de las festividades, que ¿se acuerdan el día de ayer que vimos que significaba la palabra festividad? Cuando hablábamos de estas son las santas convocaciones, ¿qué significa eso de festividad? ¿Alguien se acuerda? Festividades es la palabra cita, las citas. Dios establece citas que habría de tener con su pueblo, y en cada una de esas citas Dios les revelaría parte del rompecabezas del plan que él tenía para redimirles. Y les revela todas esas festividades, les dice cómo podían ellos mantenerse como el pueblo escogido, como el pueblo santo. El lema central del libro de Levítico es: sean santos, porque el Señor su Dios es santo. La palabra santo es kadosh. Kadosh significa sé separado. Sé separado, sé diferente, sé consagrado. Algo que era kadosh, algo que era santo, era algo que se iba a utilizar solamente para el servicio divino. Es interesante porque yo cuando descubrí esto me choqué de que la palabra para prostituta tiene la misma raíz de la palabra santo. Yo eso así como que me quedé, caray, ¿cómo está eso? ¿Cómo que la palabra prostituta tiene la misma raíz que la palabra kadosh? ¿Cómo? Porque tienen la misma idea. La idea es que una persona que ya se dedica a la prostitución, pues de alguna manera ya se dedica a esa profesión, y se dedica y su vida gira alrededor de su profesión. Y en muchos sentidos su vida es totalmente marcada por esa situación, de estar dedicada a eso. Y sobre todo en aquella época, en aquella sociedad tan pequeña, de pueblitos, de villas, una persona que se dedicaba a eso ya era totalmente señalada por la sociedad. Ya era una persona que decía, esta persona ya se dedica a esto, y quedaba marcada. Entonces, cuando alguien tomaba la decisión de hacer eso, es porque ya toda su vida iba a girar alrededor de su profesión. Entonces, qué interesante que se utiliza la misma raíz de la palabra para conságrate al Señor de esa manera. Que ya seas tú reconocido por todos como que esta persona es aparte, esta persona es diferente, esta persona no es como todos los demás. Y ese es el lema de Levítico, y se te dan todas las reglas en el libro de Levítico para
ser santos. ¿Y qué dice también la Escritura en el Nuevo Testamento? Sin santidad nadie verá al Señor. Y eso nos habla el libro de Levítico. Después viene el libro de Números. Números en hebreo comienza con la palabra Bamidbar. Bamidbar significa en el desierto. Entonces el libro de Números narra la historia del pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto. ¿Qué sucedió ahí? Todo eso que sucede en el desierto al estar esos 40 años, y se acuerdan que sucedió las continuas quejas, la murmuración, cayeron en pecado, fueron seducidos de repente por lo que decían la multitud mezclada que se les unió saliendo de Egipto. Todo eso que sucede en el libro de Números, según el apóstol Pablo, ¿para qué fue escrito? Para nosotros, para los que alcanzamos los fines del tiempo. ¿Para qué? Para que al leer esas historias, dice, no te vaya a suceder lo mismo que a ellos les sucedió. En su carta a los Corintios, que los Corintios pues tenían una tendencia a ser una comunidad muy, muy flexible en cuestiones de mezclarse con el mundo, pues Pablo les exhorta a no olvidar lo que le pasó al pueblo de Israel al salir de Egipto y al andar en el desierto, que aunque muchos salieron, aunque muchos fueron llamados, ¿cuántos se entregaron a la tierra prometida? Pocos se entregaron a la tierra prometida. Prácticamente toda la generación que salió de Egipto perecieron en el desierto, solo entró la nueva generación. Todos fueron incrédulos, murmuraron, no creyeron, tentaron al Señor. Fue terrible la situación. Tardó unas cuantas horas sacar al pueblo de Israel de Egipto, 40 horas para sacarlos de Egipto, tomó 40 años para sacar a Egipto de ellos. Y finalmente no lo pudo sacar. Toda esa generación pereció. ¿Por qué? Por incredulidad, porque no confiaron en aquel que los sacó, a pesar de haber visto milagros extraordinarios. Esa generación que salió de Egipto es la generación que más milagros extraordinarios ha visto del Creador del universo en la historia de la humanidad. Y a pesar de ver esos milagros extraordinarios, cómo se abrió el mar, cómo perecieron todo el ejército de Faraón, a pesar de haber visto milagros tan extraordinarios, aún así fueron incrédulos y no entraron. ¿Qué nos muestra esto? Moraleja: los milagros no cambian a la gente. A veces se hace mucho énfasis en los milagros. Los milagros no preceden a la enseñanza. Los milagros, las señales, siguen a la predicación. En el libro de los Hechos dice que los discípulos predicaban y las señales les seguían. Pero no es al revés. Actualmente y tristemente en muchas corrientes se enseña que primero los milagros y luego la instrucción. Pero los milagros no cambian el corazón de la gente. ¿Qué es lo único que convierte el alma? La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Eso convierte el alma. Los apóstoles, Jacobo, Juan, Pedro, vieron un milagro extraordinario, vieron a Jesucristo transfigurado, hablando con Moisés y Elías, vieron una manifestación poderosa del Espíritu. Pero ¿qué dijo el apóstol Pedro con respecto a esa manifestación gloriosa? Dijo, nosotros lo vimos ahí, en el monte de la transfiguración, lo vimos, fue algo extraordinario. ¿Pero qué dijo? Pero también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Así que Dios hace milagros, por supuesto, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios siempre está dispuesto a hacer milagros, pero mejor haríamos bien en hacer caso a su palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque existe un adversario que también es capaz de hacer milagros. Cuando Moisés trató de liberar al pueblo, él hacía milagros, y ¿qué hacían los adivinos? Replicaban las señales, los milagros. Y Jesús advirtió a sus discípulos de las épocas finales que tuvieran cuidado, porque se manifestarían falsos cristos y falsos profetas que harían grandes señales con las cuales engañarían, si fuese posible, aún a los escogidos. Así que es muy delicado confiar en que por cuanto alguien hace milagros o señales extraordinarios, ya por eso viene de Dios. No necesariamente. Por sus frutos los conocerás. Tienes que analizar si su doctrina es conforme a la Torah, conforme a la Escritura.
Porque la misma escritura dice, si viniera un profeta soñador de sueños, hiciera grandes milagros y prodigios, pero si esos milagros y prodigios te llevan a una transgresión a su palabra, dice, no le creas, no le aceptas, porque el Señor te está probando a ver si te mantendrás fiel a su palabra. Así que ese es el tema de Números, toda esta tentación que sufre el pueblo de Israel en el desierto, esa profecía de Balaam, ese profeta que trata de maldecirlos, ¿se acuerdan? Un profeta gentil que los trata de maldecir, pero Dios le dice, cuidadito con que vayas a maldecir a mi pueblo. Lo que yo he bendecido, tú no lo puedes maldecir. Y está toda la historia de Balaam, que profetiza cosas extraordinarias acerca del Mesías. Y pues que nos narra la apostasía del pueblo, y nos sería muy bien meternos con detalle al libro de Números para aprender de la historia. ¿Por qué? Porque el que no conoce la historia está condenado a repetirla. La historia nos enseña que el hombre no aprende nada de la historia. Entonces, bueno, pues esa es la historia de Números. Pablo dijo, no quiero que ignoren que nuestro pueblo salió de Egipto, todos estuvieron bajo la nube, y la piedra que les sustentaba, y la piedra era Cristo, y que no sean ignorantes de que todos murmuraron, y todos para que no sean murmuradores. Entonces, bueno, estudien el libro de Números. Yo les digo que todo esto es un panorama de cada uno de los libros. Tengo también un comentario verso por verso, si quieren profundizar en eso, pues lo pueden estudiar con más calma. Y bueno, ese es el tema de Números. Y después de esos 40 años de deambular por el desierto, surge una nueva generación, que son los que han de entrar a la tierra prometida, junto con Josué y Caleb, que fueron los que confiaron en el Señor, los que creyeron su palabra, y que a pesar de ver gigantes en la tierra de Canaán, ellos dijeron, pues si Dios lo prometió, Dios nos va a introducir. Y Josué y Caleb, junto con la nueva generación, van a entrar a la tierra prometida, y se cierra la Torá, el Pentateuco, con el libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa la segunda ley. En griego, todos estos nombres, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, son nombres que se le asignaron a los libros en la versión llamada Septuaginta. La Septuaginta fue una traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo. Entonces, en base a esta versión, Septuaginta, es que se le dan estos nombres. Deuteronomio viene de la palabra deuteros, segunda, y nomos, ley, segunda ley. Y en Deuteronomio, ¿qué se hace? Después de los 40 años en el desierto, se reitera y se renueva el pacto. Deuteronomio podría ser, si no tuviéramos más libros que los 5 libros de Moisés, si no tuviéramos las demás escrituras, los profetas, Josué de ahí en adelante, ni el Nuevo Testamento, con esos 5 libros sería suficiente para entender el plan de redención de Dios. Todavía Dios nos quiso dar más detalles para que no hubiera lugar a dudas, y nos dio más libros. Pero con esos 5 sería suficiente. Deuteronomio, ¿de qué habla? El pacto renovado. En Moab, en una tierra gentil, en una tierra extranjera, Dios renueva el pacto. Dios advierte de los juicios que vendrían por transgredir el pacto, Deuteronomio 28, todas las maldiciones, y advierte y también pues da las promesas de bendición por cumplir el pacto. Y en Deuteronomio se repite el pacto, y el nuevo pacto, lejos de lo que descubriremos que se enseña por la teología del reemplazo, el nuevo pacto no es diferente del primer pacto. El nuevo pacto es una copia del primer pacto. El nuevo pacto es una renovación del primer pacto. ¿Cuál fue el primer pacto? Eso nos tiene que quedar muy, muy claro, lo tenemos que entender muy bien para después entender el concepto del nuevo pacto. ¿Cuál es el primer pacto que Dios hizo con su pueblo? ¿Quién recuerda? El primer pacto, la primera alianza, el primer matrimonio. ¿Cuál es el primer pacto? ¿Dónde fue dado el primer pacto? ¿En qué lugar fue dado? No, el primer pacto, el pacto de matrimonio con su pueblo, en el monte Sinaí. Ese es el pacto, la boda, la ceremonia nupcial. En hebreo se llama la ketubá. En un matrimonio hebreo, cuando se casa un hombre y una mujer, el novio le firma un documento
con todo a lo que se compromete y todas sus obligaciones y todas esas cosas, bueno, la Torah es el documento de boda. Ese es el primer pacto. ¿Por qué no fue recibido el primer pacto? Ya vimos que pues, se transgredió. Luego la luna de miel se fueron con otro. No tendrías dioses ajenos delante de mí y ya estaban con el becerro de oro. Entonces, ¿por qué se transgredió el primer pacto? ¿Por qué? Porque los corazones eran de piedra. Tenían corazones de piedra. Las tablas de piedra simbolizan corazones de piedra. Pero el segundo pacto tiene que ver con un cambio de corazón. Quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne y al tener un corazón de carne, recibir el segundo pacto, pero que no es otro más que el mismo. Jeremías 31, vienen días, dice el Señor, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. No como el pacto que hice con sus padres, porque no permanecieron en mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Este será el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Escribiré mis leyes en sus corazones. Escribiré mis leyes en sus corazones. Las escribiré en sus mentes, en sus corazones. ¿Para qué? Para que las pongan en práctica. Para que anden en ellas. En eso consiste el nuevo pacto. El nuevo pacto consiste en que algo sobrenatural pasa en tu vida, en que de repente empiezas a desear cumplir sus mandamientos. ¿Es sobrenatural o no es sobrenatural eso? Es un milagro. ¿Cómo se logra eso? Pues es algo que Dios dijo que haría. Él seduciría a su pueblo para retornarlo otra vez al pacto. Así que Deuteronomio cierra con esa promesa. Acontecerá que cuando haya venido sobre ti la bendición y la maldición de este pacto, y que estuvieres en lo más lejos de la tierra por cuanto fuiste dispersado a lo más lejano de la tierra, si desde ahí te arrepientes de todo tu corazón, y la palabra arrepentimiento en hebreo es la palabra teshuvah. Teshuvah significa algo mucho más concreto y sencillo de lo que muchas veces se enseña en seminarios o en institutos bíblicos como un cambio de mente. ¿Has escuchado la definición de arrepentimiento como metamorfosis? Como cambio de mente, cambio de corazón. ¿Has escuchado esa definición que se da mucho en los seminarios con un énfasis hacia el griego? Bueno, el problema de esa definición, metanoia, metamorfosis, cambio de mente, cambio de actitud, es que todavía la cosa queda medio ambigua. Porque cambio de mente, pues ¿a qué te refieres con cambio de mente? Pues yo podría de repente dejar de irle a los Dallas Cowboys y ya le voy ahora a los Petroleros de Pittsburgh y que ya cambié de mente, entonces ya me arrepentí. ¿Es lo mismo eso que arrepentimiento? ¿O qué es arrepentimiento? Entonces, ¿a dónde tenemos que ir para entender de manera más sencilla, más concreta el término arrepentimiento? ¿A dónde tenemos que volver para entender qué significa realmente eso? Pues a la raíz de donde salió la palabra. ¿Cuál es la raíz de donde salió la palabra? ¿Cuál es el pensamiento de donde salió la palabra? El pensamiento hebreo. Tenemos que volver a las raíces hebreas, entender, bueno, ¿qué es arrepentimiento? ¿Por qué? ¿Será importante entender qué significa la palabra arrepentimiento? ¿Será importante? ¿Por qué será tan importante? Porque Jesucristo dijo que sin arrepentimiento nadie entrará al reino de los cielos. Dice, caray, entonces sí es importante. Más vale que entienda qué es arrepentimiento, porque capaz que no estoy arrepentido. Capaz que no estoy arrepentido. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando se presenta? Y de hecho, ¿cuál es el primer mensaje? ¿Cuáles son las primeras palabras que dice Juan el Bautista? El precursor de Jesús, el que prepara el camino de Jesús. Y después cuando aparece Jesús, ¿cuáles son sus primeras palabras? ¿Con qué introduce su ministerio? ¿Con qué inicia Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntense, generación de víboras. Empieza durísimo. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen en su corazón, hijos de Abraham somos. Yo me apellido Cohen, Leví, Goldberg, ya tengo segura la salvación. Haz fruto digno de arrepentimiento. Porque ya el hacha está a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no produce buen fruto será cortado. Así que no es por apellido, no es, ya vi que tengo apellido. No depende de eso. Es importante, por supuesto, eso muestra la fidelidad de Dios. Pero si no te arrepientes,
todos pereceréis igualmente, dijo Jesucristo. Y cuando aparece Jesucristo en la escena, ¿qué dice? ¿Cuál es el primer mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. ¿Qué es arrepentíos? Palabra teshuvah en hebreo, muy simple. La palabra teshuvah significa retorna, regresa. Regresa. Responde al llamado de Dios, ¿de qué?